Estoy quetiendo en una weá acá. Buenas noches, amigos de Cooking Bear, el programa de payasos y ciencia ficción número uno. Kurt. Excelente ahí. Excelente. ¿Cómo estamos esta noche? Espérate, déjame hacer una weá que siempre que me queda la cagaca porque tengo Estamos mucho como la wifi bolsa chilena. conectado. Espérate. Déjame desconectar todos los wifi porque si no este wifi después falla. Entonces, ¿cómo estamos, amigos? En primer programa de 2022. Maravilloso. 2022, el año en que sí vamos a llegar a ser Nueva Zelanda. ¿Viste? Sí. Nueva potencia sudamericana. ¿Por qué Nueva Zelanda? Zelanda. Vamos a llegar a ser Zelanda, yo creo. No, Nueva Zelanda. El continente qué? que vive en el mar. ¿Por qué Zelanda están bien los neozelandeses? Los neozelandeses están maravillosos. Maravilloso. Neo, Todo el mundo nuevo. quiere irse para allá, todo el mundo. Con Jacinta Arden. Ahí tú tenías Todo el el mundo libro. quiere irse. ¿Viste? Todo el mundo quiere irse. Yo tengo Ahí está. solo Kur. ¿Viste? Yo no estoy trayendo el libro, lo tengo arriba, pero tengo una versión más antigua que esa. Por ¿Lo supuesto. tení? Sí, es una versión antigua. Sí, lo tengo. Lo leí. Sí, autografiado, si no, no vale. No, si no, no vale. No. Perfecto. Ya, ahí estamos. Payasadas o nunca más solo de Kurt Vonnegut. Esta es la edición de La Bestia Equilátera, que es de... ¿Es argentina esta editorial o no? ¿O española? A ver. Porque chilena Debe jamás. ser español, debe ser española. Argentina. Argentina, Oh, qué sí. bueno. Y el dibujo es de Linier, que es como el típico así, el dibujante. Tapalina, sí. Oh, ¿verdad? ¿Verdad que tiene la firma ahí abajo? Linier, pues, ¿viste? Ah, Y entonces. tenemos, a ver, chucha, ¿cómo vamos acá? Ya, la publicidad, la producción editorial, después la publicidad, no, el patrocinio, biblioteca.org. Ah, y acá Oye, oye, Pero tu publicidad es recorta para los viejos estos de la abducción, parece esa es que no propaganda la alcancé a electoral cambiar, pues me entonces parece es que la no hay misma, candidato mucho pobre. cariño. es la Es muy misma poco época del cariño. pasado. Es muy Entonces poco no, afecto, weón. ya, En más un libro afecto. tan lleno de afectos como este deberíamos dedicarle más tiempo a nuestros patrocinadores. En eso Ya, estoy de acuerdo con Kudu. ya, Sí, entonces, a ver, ¿cuál tapamos? Tapemos ese. Ya, ¿cuál? ese. El de. El de Johan Lillo. Ahí está. Entonces, bueno, uno de nuestros patrocinadores es Aducción Editorial, los jóvenes editores de Aducción Editorial, ahora enfocados en la literatura japonesa. No tengo los Sí, libros acá. Es que por eso no, este es como el de la semana pasada, no alcancé a cambiarlo, porque hice rápido el PowerPoint. Pero bueno, tienen otros libros como mi libro, Dragón Drogado de Bruce Lee, y tienen de Daniel Johnston, que es Paysac, que es un cómic. No sé si conocen a Daniel Johnston. no lo conozco. No. Daniel Johnston era un chico, o bueno, un chico después un señor que tenía esquizofrenia. Mira, Pero y él, ¿cuánto se llama? Hizo un pacto con el diablo. Que él le dijo encima. que, sí, porque él dijo que quería que, él sabía que su esquizofrenia no se podía curar, pero al menos quería ser un loco famoso. ¿Cachai? Entonces él dijo que el diablo le dio el poder y él, ¿cuánto se llama? Se convirtió en compositor, po. Entonces él cantaba con su guitarra y hacía recitales, ¿cachai? Pero la condición que le había pedido el diablo, según Daniel Johnston, era que en todas sus canciones tenía que nombrar al demonio. Ah, qué buena. ¿Cachai? Aquí bien, Entonces, bien. todas las canciones de Daniel Ser Johnston, agradecido. dice el The Devil. En algunas líneas, el de la lyrics va incluido. Tenía que ser agradecido, me parece. Me parece muy bien. Claro. Hay que Y, ser agradecido en la vida, es verdad. claro, y aparte compositor, al final era dibujante de cómic, po. Entonces ellos, los chicos de Aducción, les compraron los derechos y ese es un cómic de Daniel Johnston, Oye, perdón, termina nomás, perdón. que se murió creo que el año pasado o antepasado, igual tuvo como... ¿De qué se murió? ¿De esquizofrenia?
No, se murió de viejito, po, si no, no era un libro tampoco. No sé, no te morir de esquizofrénico, pero ya está bien. Oye, te podías morir esquizofrénico, pero no esquizofrénico. No, pues te puedes El, morir de esquizofrenia, te puedes tirar de un edificio ahí pero eso no es pensando que... morirse Pero eso esquizofrénico, no es eso es morirse de morirse, eso es esquizofrenia. morirse No, pero aplastado. No, pero es oye, la Claro, pero está causa. bueno el cómic. ¿Sabes que el cómic me hizo recordar a los cómics de la primera etapa artística del famoso escritor peruano Julio Mesa, weón? Problema. nuestro amigo. Qué Sí, bonito. nuestro amigo. Algún día lo tendremos en Cookie. Sí, pues ojalá lo tengamos acá, pues. Ojalá Ya. que Deberíamos, ¿cierto? cuando se Y- le bajen los humos, o cuando baje su nube. cuando baje su nube. Claro. Ahora que está promocionando su colección de novelas de novelas cortas, deberíamos invitarlo. Sí, pues. Sí, pues más Ahí encima. tení, Y ahí le hacemos publicidad también. y es tu deber Sí, ahí, Juan. por supuesto. Y Voy el a otro pescar. libro que hay es Dragón Dorado de Bruce Lee. Que es cuando se llama que era, o sea, no es que sean poemas de Bruce Lee, pero son como máximas de Bruce Lee, porque Bruce Lee como que él había recogido toda la filosofía china, de las Ya. artes marciales, y la historia cuenta que ese era un legado secreto, una doctrina secreta. Entonces, como Bruce Lee la hizo pública, Falló. la tríada china, la mafia oriental, le tiró una triple maldición, que, que iba a morir él, iba a morir su hijo y iba a morir su nieto. Estaba maldito por 3 generaciones Bruce Lee. Y de hecho, Bruce Lee murió así en circunstancias medio extrañas, y después murió su hijo, porque era el Brandon Lee, el del que actúa en El Cuervo. Entonces ahí si muere alguna vez el nieto de Bruce Lee, alguna, Seguramente va a morir. Y tiene nietos, Bruce Lee? no lo sé, hay que averiguarlo. Ahí está, queda pendiente para el próximo capítulo de Cooking. Todo calza, todo Oye, calza. oye, y entonces explícanos cuál es el origen místico de Qué Brígido de Johannes Lillo. A ver, ¿pero ustedes lo ven o yo lo que... Yo lo veo. Está No, ahí. es que este libro no me lo sé. No, Ah, ya. Lo por único eso que lo Pero pon la tengo. sabemos, ilustración, ¿eh? Pon la lo único que ilustración. sabemos es que tiene gatos. Tiene de gatos El gato de la Es suerte. de gatos. y es ¿Está de bien? Johannes Lillo. ¿Y de quién es Sí, Johannes Lillo? Nadie sabe tampoco. por eso me Misterio. falta palo. Y bueno, abajo Triple dice que maldición. Igual es tarea, porque puede que sea alguien igual o más esquizofrénico que Daniel Johnston. Sí, po. no, O pero tal yo he vez visto, sea el libro de karateca. los patos yo lo he visto, es grande, es bonito la edición y mira, no está tan caro así porque es como 30 por 20, es un formato igual cototudo, o sea, ¿no? Cototudo, que es antigua la palabra. Sí, qué buena, qué buena. Se Está me bien, cayó está el bien, carnet. está Dios. bien, está bien, Ya, está bien. ¿puedo avanzar Oye, ahora? ¿Está, sí, está sí, Por bien bueno, la, supuesto. la, la mención está muy bien. publicitaria? Gracias, gracias. Abducción se lo merece, todos nuestros amigos de allá. Gracias. Ya. Morro cotudo en la Moro cotudo. presentación. Vamos a poner en barbecho ahora. Esta cosa. Ya. Y el otro patrocinio que es biblioteca, enlace de bibliotecas digitales. Todos los libros, incluido el de hoy día, está aquí. ¿Ya? ¿Puedo continuar? No me dejan Por continuar. supuesto. Ya, entonces, para que nos orientáramos, yo recorté el texto de solapa que tiene tu libro, el de la bestia equilátera. Creo que ese, a ver, no sé. Refugiado en las ruinas Refugiado. ¿está bien? Exacto. Sí. Refugiado en las ruinas del Empire State, Wilbur Rockefeller Swine, médico de profesión, monstruo de nacimiento y el último presidente de Estados Unidos, repasa la historia de su vida y la de su país como si fueran una sola. Y en ese repaso no puede faltar Elisa, su hermana gemela. No éramos idiotas, éramos algo nuevo, éramos neandertaloides. Un día los gemelos descubren que cuando sus cuerpos se tocan, sus mentes se funden en una única mente genial. Rechazados por sus padres, aislados de la sociedad, inventan una fórmula para terminar con la soledad en el mundo. Bonito. Y bueno, el libro de verdad va eso. Curbón es uno de los grandes escritores del siglo XX, algo que ya sabemos, despliega en esta novela su talento incomparable. Ah, ya. Para reflexionar sobre el tema que lo obsesionó siempre, las catástrofes que causan los hombres en su afán de alcanzar el bienestar y la felicidad. Sí, ya. Es un buen resumen. ¿Viste? No, Sí. estamos como Sí. apagados. Bueno, slapstick. Y esta es la portada en inglés, porque yo le quise presentar, porque claro, en castellano se llama Payasado, Nunca Más Solo, pero en inglés se llama Slapstick, ¿ya? Entonces no... Y esa Y, forma de hacer humor
que es tan Claro, propia, ahí, se, digamos, ahí está. ahí lo recorté. El género slapstick, una variedad de humor negro en contextos visuales caracterizado por episodios de violencia física que, no obstante su dureza, no se asocian al sufrimiento de dolor. Fue explotado con gran éxito por el cine mudo, los batacazos de Laurel y Hardy, para después de la invención Los del tres cine sonoro, chiflados. ser traspasado al cine animación. Claro, entonces de ahí viene el título, slapstick, ¿ya? Hace como que no. Y lo que no sé si sabían, que hay una película, Sí, sí, me y enteré hoy día. es de Jerry Lewis. Jerry Lewis era Hoy ¿cómo no, se llama? güey. Sí, No pues, tenía idea, Exacto, weón. era Wilbur Rockefeller es Jerry Lewis, ¿viste? que Y ahí Oh, está la concha su mina, pues. madre. protagonista. Y Madeline Kahn es la Es la Elisa, hermana. Sí, la la hermana Elisa, Elisa, ¿ya? y él, no sé quién es ese chiquitito. Ese debe ser ¿cómo se llama? No El sé quién es. doctor. No sé si el rey de Michigan, no sé quién es. Ahí está. ¿Quién El será? O el doctor, el Sancho. segundo. Ah, el Sí, puede doctor, ser. sí, pues el doctor Mott. Sí, pero debe ser el doctor. Sí. Claro. Oye, qué Eh, loco, y había una película, qué buena, weón. La voy a bajarla. La voy a Sí, bajarla. está para bajar en Jiffy. Sí, Hay que hacerle sí, patrocinio a Jiffy después. sí. Entonces, el libro es del año 76 y la película es del año 82. No, Ah, este dato falta. Entonces, ya, si no quieren leer el libro, oh, bajen la película. vean la película, Flojos de con Mierda. un Sí, maestro del esa, claro, sí, slapstick sí, sí, la como Jerry Lewis también, ¿Ah? sí. que lo Ah, cultivaba. yo lo voy a bajar. No. O sea, hubiera tenido más tiempo, lo hubiera bajado y hubiera puesto algunos pantallazos, pero bueno, hasta ahí. Oh, Hicimos lo está que buena, pudimos. oye, qué buena, weón. Qué buena, qué buena. ¿Viste? Entretenido. O sea, Ya. no, Ya, Después esa ya es o la sea, parte. igual no me dan ganas de verla porque es de los 80, pero igual la voy a ver. Yo la Sí, quiero ver. sí, sí, igual la la voy a ver. estética de los 80 no te gusta, ¿cierto? La No me estética, gusta mucho la sí. estética. Encuentro que es como una estética nazi, así como rara, de mal gusto, a eso voy. A mí me Sí, Sí, sí. encanta. sí, Así a mí no. como, o sea, mis películas favoritas son del año 80, como Blade Runner, El Vengador del Futuro. No, El Así. Vengador del Futuro no es de los 80, no venga ¿Es ahí. de los 80? No, Sí, ¿sí? sí, No sí, venga ahí con veámosla. weá, pues. A ver, vean. No, no Total puede ser, si no, Recall, es como del si no voy a tener. 86. No, no Sí, por puede ser. ahí. No, no. Sí, ¿Y de El cuándo Vengador del crees que es, Futuro. weón? ¿De los 90? Del, ¿Sí, de sí, los de los 90? 90. No, ¿En No, si de serio, los weón? 90. no. ¿Este elemento como de los 90? ¿En serio? Mira, No, justo pero. de Sí. 1990. ¡Toma! Primero de No, Ahí julio de tení, 1990. ahí tení. no, pero Toma, empieza en el 1, po. toma. No, pues la década empieza en el 91, es de los 80. En tu cara, no venga ahí con weá, en tu cara. Técnicamente sí, po. Sí, la década de los 90 empieza en 91, no el 90. No, venga con weá. Entonces, sí, Bueno, ya. técnicamente, ok. Pero igual ya está bien, Blade Runner es re buena, tienes razón. Ya. Sí. Bernard, Total Recall, ¿cómo se llama? Los Goonies. ¿Cómo se llama esta, la de los vampiros? Esa de los Ay, vampiros. Ah, esa no me gusta, weón. Esa es la de la la generación perdida de generación Generación Lost Perdida. Boys. Lost Boys, no, esa weón Los no, Boys. weón. Sí, pues el No, Imperio Contraataca, las mejores películas se hicieron en los no, años esa no, 80. el El Imperio regreso Contraataca del es del Jedi 79, el 79 no venga con No, del weá. 82. ¿Cómo del hacer del 80. 82? Sí, Puta, el otra regreso, Bueno, puede ser, el, ¿ah? el Puede regreso ser, del puede Jedi del ser. 87. No, bueno, es del 84. A ver, revisa. Joel de no, Joel. Contraataca. Película de 1980. ¡Ah, me equivoqué por ¡Toma! uno! ¡Toma! Pero me 25 equivoqué de, por uno. Toma, veinticinco ¿viste? de Tú te diciembre de equivocaste por dos. 1980. Este, no, pero son maravillosas películas de los años Ya, pero lo 80. que. Sí. O sea, esta y esa Day Live, ¿de cuándo es? La de John ¿Cuál? Carpenter. La Day ¿Cuál, Live. cuál, cuál? ¡Uy, que esa es de los 80! Si esa weá es de lleno, debe ser Ya, viste, 86. O el ya, 85, 86. No, si esa weá es retráctate, verdad. son Es verdad. maravillosas las películas de los años 80, weón. Pero a mí la estética general de los 80 no me gusta, la estética pop, sobre todo, no me gusta. Eso sí es verdad. La estética pop de los Y 80 en no los me gusta. 80 hacían Como, películas de como Kurt Spaceball. Vonnegut, weón. Ya, ya no sé, esto ya no se hace, weón. Mm. Sí, no, Hoy Spaceball día, es de los. Es como la estética de Spaceball, una cosa así la que te molesta. Como. sí, weón. Sí. Ya, adiós. y, Los y hoy día primeros estaban Simpsons. diciendo que hay un fenómeno de que las películas, ahora, por ejemplo, dan Spider-Man y está en todas las salas, en el 95% de las salas están dando Spider-Man. Entonces las ¿Ya? otras películas no recaudan. Por ejemplo, Spielberg hizo una versión de West Side Story que le fue como la mierda, así como que no, se Ya. hundió. Entonces hay mucha gente que está perdiendo plata, muchos productores, directores. Entonces dice que después se van a hacer menos películas, porque, o sea, menos películas como para la pantalla grande, porque no llegan, se van a ir todas directo al streaming. Oh, qué Entonces, igual, entretenido.
O sea, Es que en el streaming aseguran ya un precio, además que hay un agotamiento creativo evidente si estáis buscando, ya están haciendo reciclajes de terceras, cuartas versiones de la misma película. En realidad hay una crisis del cine y no solamente eso, sino que se han puesto demasiado políticas las películas, entonces la gente no está para que las discursen, pues la gente quiere que la entretengan, supongo. Ay, no Por eso sé, hay que volver a ahí, los libros. no sé si no, hay, pero qué análisis hay con las películas, yo no cacho bien eso, pero o sea, pienso a que lo que va es como que se pierde la idea de diversidad, pues o sea, están todos bien hay una obligados a weá, ver Spider-Man, pues, weón. hay una weá que me molesta a mí de los cines, mucho. Por eso está bien que se acaben los cines y que los queman. Porque no, hay una weá que me molesta mucho en los cines, que es cuando estoy adentro de esas weas de cine y está lleno, está con mucha gente, llegan los hueones y compran las palomitas de maíz y empiezan a comer palomitas de maíz todos los conchas de su madre y, y los hueones, uy, esa weá, ese sonido de mierda, weón, uy, weón, no encuentro nada más asqueroso que ese sonido, no aguanto la sala de cine. O sea, yo no voy al cine, de hecho, le hago un favor a la gente al yo no ir, ¿cachai? Y no voy, porque si no me van a Creo que el dar problema es Pero, tuyo. pero tú te podías hacer tu cine en tu casa, comprar una pantalla más o menos grande, poner un claro, sistema claro, claro. sonido, un sillón, un par de sillones cómodos, ¿no? O No, sea, sí, la es verdad. experiencia, lo que yo rescato siempre es la experiencia del cine, la experiencia inmersiva, que es distinto a ver Pero, una pero, weá en la oye, tele o en el Seba, celular. Seba, Así. para mí es imposible ¿cómo es? Inmersimirme dentro, no sé, disculpa con las palabras, hoy día no voy a estar bien hoy día con las palabras, pero ya Sumergirte. sumergirme, si sé que era, Inmersivirme, sí, pero sí, pero quería usar la misma que usaste tú, por eso nomás, pero si sé que es sumergirse. Para mí es imposible sumergirme en el mar de la ficción cuando tengo un montón de hueones comiendo palomitas de maíz al lado mío haciéndome ruido. Me están recordando a cada segundo que no estoy dentro de la película, que estoy al lado de esos hueones. ¿Cachai, o no? Entonces esa cuestión me carga. Pero yo creo que toda la vida se ha comido palomita en el cine, ¿no? O sea, no me es parte de la acuerdo. experiencia. Entonces, Ahora son más grandes los paquetes, nomás diría yo, pero siempre entonces ya vendía, sabes cuál ha sido mi siempre, sufrimiento. no, yo en el creo que cine. está diciendo demasiado delicado. Si no lo sé, Eres si yo un no te alma estoy diciendo que, sensible. si, si no te estoy diciendo que yo no lo sea, pero me carga. Hay No, pocas es veces en que las yo que, me Lo acuerdo que, de que lo era que, chico que vendían palomitas en el cine, o sea, sí, nunca lo que han tienes que vendido. hacer para evitar escuchar a los demás comer palomitas de maíz es comprar tú un paquete más grande y te y las comer comes tú más y te fuerte. escuchas a ti mismo, güey. Y comer, sí, sí. Es que lo veo claro, Tienes que porque es verdad, sumarte, no, si tenéis razón, súmate. porque lo más chistoso de todo es que yo no compro palomitas por lo mismo, porque No, yo digo, a mí me yo creo que te molestan de estos hueones, molesta. yo no quiero molestarlos a ellos, y es mentira, esa hueá es falsa, solamente aplica a mí nomás. Al final deberías de seguir tu consejo, Joel, y comer así, ¡bah! Y empezar a comer No, palomitas nomás. yo creo que lo que Maravilloso. te molesta es que antes las palomitas no tenían olor, eran palomitas dulces. Y ahora como que le echan mantequilla y como que pasa en el ambiente, como que el cine está pasado a O palomitas. sea, a mí el olor no me Eso es más molesta, molestoso, me molesta el ruido, me molesta el ruido. Lo de la bueno es gente que comer. cuando, sí, me molesta esa weá porque parecemos cerdos comiendo así como chancho. Entonces no. Eh, eh, lo Por bueno es cierto, que, sí. perdón, lo único que me salva a mí después cuando empieza la película y empieza, si es de acción, ojalá, empieza la explosión y todo, y ahí por fin puedo inmersimirme Salió de nuevo. sí, Maravilloso. sí, en la película. Bueno, ya, perdón. Ese era mi Pero paréntesis. es que no sé, porque en el fondo, o sea, yo desde que se abrieron un poco los cines, yo estaba yendo a todos los cines, película que haya la voy a ver, o sea, vi Venom, Sí. vi cero cero No, sí sé, sí, siete cacho que a Spider, ti te gusta el cine, sí, cacho eso. sí, o Sí, sea, sí. incluso aunque la película no sea tan buena, verla en el cine la hace más buena de lo que es. ¿Sí? Sí, Sí, sobre Eh, todo en el cine actual, con muchos efectos especiales y todo, claro. Sonido, Sí, ¿cachai? no, El bueno, surround. no sé, yo sé que a ti te gusta la experiencia de ir al cine, eso sí lo tengo no súper me claro. molesta, no me molesta el cine, Mm, así como no. ah, Aunque, y nunca están tan llenos los cines ahora porque ahora son como butacas separadas, entonces no estáis al lado de un hueón, hay como tres butacas y ahí después hay un hueón, así, ¿no? Mira, Pero eso no es Entonces suficiente. no no es es tan suficiente. suficiente, nunca es No es Bueno, suficiente. suficiente para los estándares cuturrugianos, weón. no, bueno, por lo Mm. menos no hizo hablar del cine Jerry Lewis, pues. Uy, qué buena la noticia. O sea, yo no sé si me va a gustar la película, pero igual la voy a ver porque es de Kurt Vonnegut. Sí, yo lo quiero ver. Sí, Ya el póster se ve bueno, busqué el tráiler, no lo sí. encontré, pero
En YouTube ya hay partes de la película como para ver, Mm. pero está para bajar en Giphy, sí. Ya, si está en Giphy, está lista. Está lista, pues ya. Uno de nuestros nuevos patrocinadores. Sí, este, puro pirateo, puro pirateo. Y también Pirate Bay. Pirate Bay también pueden bajar todas las películas que quieren en Pirate Bay. Pirate Bay. No, la gente no sabe bajar, weón. No. Mm, Yo bueno. le he enseñado a algunas personas y nunca aprenden, weón, no. Oye, y es simple, ¿ah? Pero yo también. Y es simple como que qué raro esa cuestión. Bueno, no sé. Pero nadie aprende a bajar, no. Y es como lo más simple, no hay que ser, no es como, wow, eres un hacker, bajas películas. No es esa weá, pues, weón. ¿Cachai? No, pero ya, Bueno, hablemos un poco del libro, pues ahí tenemos hoy día al señor Joel a cargo de la exposición, del relato, como el relator judicial. sí, bueno, asumo el rol. Wilbur Rockefeller Swine, la historia de Wilbur y su hermana Elisa. Sí, lo primero que hay que decir del libro es que es una autobiografía ficcionada de Kurt Vonnegut, y él lo advierte, ¿eh? Que este es el libro más cercano a una biografía que él ha escrito, que va a escribir. Eh, Cuestión que es interesante porque nosotros ya hemos leído acá y hemos hablado de Matadero 5, por ejemplo, en que también hay biografías, digamos, porque Oh, es esa experiencia. ¿Qué Tiempo, pasó, José? tiempo. perdón, un tiempo nomás, que no se nos olvidó, este es el primer programa del año, de la Ciertamente. segunda temporada de Coca Segunda temporada de Inverse. Cocktailbird. Sí, esta es la segunda temporada de Coca Inverse. Nos Ese renovaron lo renovaron, los pues. patrones. Bueno, estamos renovados, el show está renovado, segunda temporada, Season Un año 02, más de Cocktailbird. E01, Coca Inverse Sí, 2021, Season 2. Ah, llegamos al futuro, maravilloso. Llegamos al sí, No lo había futuro. pensado. esta es la No lo había temporada pensado. 2 por si acaso, cabros, entre todos nuestros miles Sí, de son dos. televidentes. Season 2. Y Sí, son dos. sí, Ya. el asunto es que es una autobiografía, él mismo lo anuncia, porque en el prólogo, que es muy rico en el punto de vista humano, que es digamos, el fuerte de Kurt, él habla, digamos, de dónde se inspiraron sus personajes. ¿Ah? Yo diría que, aunque no es muy explícito, obviamente su hermana fallecida es Elisa, que es la hermana del protagonista de Wilbur, Rockefeller Swain. Y él, digamos, exalta o recuerda, digamos, las experiencias de un chico como él, digamos, en una época en que en principio era muy bueno ser descendiente de alemanes en la zona en que se crió, y que después con la Segunda Guerra Mundial dejó de ser de un motivo de orgullo ser descendiente de alemanes y tener otras tradiciones, y empezaron a pasar mal. Y después de eso él habla en el prólogo también de su hermana fallecida, porque se acuerda de un momento en que fueron a sepultar a un tío, que tenía curiosamente el mismo nombre que él, por lo que recuerdo. Y iba sentado con su hermano, que también medía algo así como 1,90 m, porque Vonnegut era muy alto, y que entre ambos en el avión había un asiento vacío, y que eso era muy significativo porque ahí faltaba La hermana. precisamente la hermana. Y la hermana, que también tenía más o menos la misma estatura, digamos, obviamente llevaba muy mal su tamaño, porque ya un hombre de 1,90 m puede ser, pero una mujer de 1,90 m obviamente tiene algunas dificultades, por lo menos en la época en que se sitúa, digamos, la historia de Kurt. Y en base a eso, digamos, él da a entender que construye esta historia, que por lo tanto hay que verla desde el punto de vista de alguien que tiene una nostalgia por su hermana fallecida, y además que alguien que Le quiere fallecía exaltar. tempranamente, como que ella había muerto a los 40. Sí, falleció joven. Y además, por eso mismo, es una novela que hay que leer en clave de una exaltación o una valoración de los valores familiares, porque por algo se llama Nunca más solos también, digamos, la bajada de este libro, porque la campaña de Wilbur Swain, que llega a ser presidente de Estados Unidos, tenía como lema Nunca más solos, precisamente porque él quería resaltar los valores familiares, digamos, en la campaña política que sigue. Y ese también es el sentido de la novela. Eh, Ahora, Payasá, ¿de dónde viene el nombre Payasá? Eso está en el epitafio de Wilbur Swain. Al final del libro aparece la palabra Payasá, pero en realidad el libro perfectamente se puede haber llamado Nunca más solos, porque ese era el sentido, digamos, de lo que quería rescatar Kurt con esto, con este ejercicio, digamos, de ficcionar un poco su propia vida.
El libro trata O sea, es básicamente como que ellos le ponen payasada a los traductores en español porque no son capaces de lidiar con contra Slapstick. Así es muy difícil porque no hay una traducirlo. traducción. Entonces Claro, ahí también hay, desarrollan un título nuevo, que fuera una sola palabra, pero no representa mucho al libro en realidad. Pues, así no. no, es Slapstick una se me palabra hizo. que la sacan del epitafio, sí. No. Además que es muy injusto el nombre, porque en realidad no es una payasada, el libro es bastante serio, más allá de que habla, es absurda, trabaja con muchos absurdos, digamos, los chinos, el Machu Picchu y cosas que, Eso de muy los chicos raras que pasan. me encantó porque yo incluso les mandé como los textos entre medio que decían así como ahora, antes nosotros hacíamos cosas y ahora todos lo hacen los chinos. Esa es una Mm. reflexión súper válida, así como que, porque este es Veo un el libro como del futuro. año 76, pero ellos ya ven que los chinos van a tomar el control. Es que Así eso de que no. los chinos en algún día van a ser una gran potencia, la gente preclaras las veían desde hace mucho tiempo. Si tú lees las memorias de Napoleón, por ejemplo, ya Napoleón decía que China iba a dominar el mundo. Y Napoleón era un tipo inteligente. Goethe también al final de su vida se dedicó a estudiar China precisamente porque pensaba que China iba a ser el país que dominara el mundo en el futuro. Entonces, mucha gente que se da cuenta de eso, y obviamente Kurt también era un tipo inteligente, y se da cuenta, digamos, de que la gran potencia industrial que fue China durante toda la historia de la humanidad había Y, dominado básicamente el mundo con sus productos toda la historia, ¿eh? Salvo estos 200 o 300 años últimos de dominio occidental, pero eso perfectamente se podía terminar y se está terminando precisamente en nuestros días. Entonces, él se da o ya cuenta de ese o ya se fenómeno. terminó. O ya se terminó, estamos, Uy, no sé qué como los hora es. índices que te mostré, todo a Hace, la baja y China iba sí, a la hace alza. como 15 minutos se acabó el predominio occidental, ¿cachai? Lo único que le falta es un dominio Hoy sí, tenemos que hacer una sección espiritual. de Economía. economía. Sí, Economía y Eh, ciencia ficción. economía y ciencia ficción. Sí. Sí, tiene Oye, pero mucho es que ver. verdad, oye, público, necesitamos únanse al canal porque tenemos la papa, tenemos la posta para el Ya la futuro. posta. Oye, no, pero Entonces, y es entretenido el tema de que los chinos en novelas se vuelven chiquititos, se miniaturizan. Sí, eso es lo mejor. es que en realidad hay chinos de diferentes tamaños en diferentes capítulos del libro, pero los chinos que Pero que permanecen en China se transforman en diminutos. O lo sea, que pasa es que Microchinos. lo que pasa es que no es eso. Yo lo que entendí del libro es que, claro, va mostrando distintos tamaños porque va mostrando la evolución de la miniaturización de los chinos a través del tiempo. Porque eso ellos te pasa empiezan porque eres occidental y nunca vas a entender cómo piensan los chinos. probablemente, pues entonces voy a seguir pensando así nomás, pues si soy occidental. Entonces, el asunto es que, claro, en algún momento se descubre la noticia, dentro de la novela, Kurt Vonnegut dice, puta, los chinos descubrieron la miniaturización y ahora miden, en vez de, que sé yo, 1,70 m, miden todas las personas, miden un metro la mitad, o 90 centímetros, no sé. ¿Cachai? Y después empiezan a medir menos y menos y menos, y hasta que en un momento dicen, los chinos desaparecieron de la Tierra, nadie más sabe dónde está, nadie más sabe dónde están Pero los no, chinos. po. Eso ¿Cachai? es muy entretenido. Muy Sí, pues, entretenido, se meten en la sangre de la gente, po. sí, pues están Son en la, todos mu- lados en el fondo. son la En el fondo muerte están en todos verde, lados, po. Son la claro. muerte verde. Ah, bueno, pero no nos adelantemos. El Bueno, narrador será como el detalle de los chinos, que no, igual vamos a hablar eran más de los chinos porque fundamentales en la trama. es muy entretenido, sí. Es muy entretenido. Eh, de hecho, deberíamos leer algunas A ver. párrafos. Bueno, y yo No, recorté una pero parte. Ah, ya, dale, déjame dale. introducir dónde está el narrador. El narrador, que es Wilbur, que fue presidente de los Estados Unidos, pero está narrando todo esto desde Nueva York, pero la Nueva York del futuro, que está destruida en un mundo post-apocalíptico, digamos. Él vive en el Empire State, creo que en el primer piso, no me acuerdo, o por ahí, en el segundo No pensé que en piso. el techo vivían. Por ahí, pero vivían, digamos, en el Empire State junto a su hija, que quería ser esclava, interesante, de Sí, una quería sirena Sí, decir, son simpáticos los personajes secundarios que rodean, es muy la simpático. hija y la amante de la hija. sí, Era y Vera y no quería de ser esclava ardilla. para tener trabajo, tener alimentación, porque Claro. en la isla del frente, en Manhattan, ¿cierto? También, no me acuerdo si era en la isla, no me acuerdo, en otro edificio, había otra persona que tenía unas granjas y ya tenía esclavos que digamos que ¿Cómo mantenía. es? La Ver cuestión es que, ardilla 5, una cuestión así. claro, y que en diferentes Sí. lugares de la ciudad de la Nueva York del futuro,
habían crisis de gravedad, o sea, gravedad disminuida. De repente te podías poner a flotar de la nada, podían flotar las cosas, podían flotar los edificios, y eso era un fenómeno que estaba ocurriendo en el futuro. Y además, la población había sido diezmada por dos enfermedades, por la gripe albana y por la muerte verde. La muerte verde había matado a mucha gente en Nueva York. De hecho, creo que ¿cuánto el 95% de la gente falleció Sí, por la de muerte, muerte, 90 por por la ahí, muerte verde. 95. Y no se sabía qué era porque los gringos habían perdido la capacidad también de analizar, digamos, de qué se trataba el asunto, porque Mm. de lo que se ríe Kurt es un poco de que los gringos cada vez se pusieron más brutos, incluyendo sus líderes, que entre los que se encontraba Wilbur Swain, el presidente de los Estados Unidos. Wilbur con su hermana Elisa son hijos de personas muy poderosas, de familias connotadas, obviamente los Mira, apellidos, Rockefeller. estamos hablando Rockefeller, abundan los apellidos en su familia, Rockefeller, Swain, ¿cómo se llaman estas otras familias muy famosas en Nueva York? ¿Cachai? O sea, son la creme de la creme, desde el punto de vista social. Pero al nacer, sus padres son buenas personas, digamos, son personas muy relajadas, muy educadas, con muy buena alimentación y todo, Y pero son nacen estéticos, ellos y que son estéticamente agradables también los papás. Son súper son bonitos. guapos, o sea, tienen muchas virtudes, son gente muy relajada además, pero tienen el problema de que les nacen un par de monstruos como hijos, que son unos Ah, mellizos, ¿cierto? la mamá era Vanderbilt, Es una Vanderbilt, que es es Leticia una famosa Vanderbilt, familia, y el papá es Caleb Melo Swain. Melon, Y Leticia ¿cachai? O sea, Vanderbilt de soltera Rockefeller, chucha. estamos hablando de familias de grandes industriales americanos, sobre todo gente de la alta, los Vanderbilt son como la creme de las familias de Nueva York, ¿cachai? Y, y DuPont, también tienen un DuPont por ahí, me parece, no me acuerdo quién era DuPont. Em, la Sí, no, cuestión no. es que nace, nace, nacen estos muchachos que avergüenzan, por cierto, por apariencia a su familia, pero aún así los padres, digamos, se apiadan de ellos y los Y son, mandan, son buenos, son buenas personas los papás. Y bueno, ir se a su apiadan, hijo. después de todo, después de luchar contra su tendencia, digamos, de su repulsión por estos monstruos que les nacieron, los monstruos, digamos, porque eran gigantescos desde pequeños, eh, eran, digamos, tenían una quijada cuadrada, parecían Neandertal, por eso, digamos, ellos se describen como tales. Dice, Los mandan a criarse a compran una mansión en el campo, digamos, no en el campo, sino en una colina también, una especie de castillo, una mansión, digamos, señorial espectacular, y los crían ahí, alejados del mundo, para que el mundo, digamos, no tenga que verlos y también para que ellos no tengan, los padres no tengan que avergonzarse de la existencia de tales hijos. Y así se crían ellos, alejados de sus padres, porque sus padres eran como, digamos, un epifenómeno, una cosa, digamos, que estaba muy lejos y que simplemente les proveía los medios de subsistencia, pero sí muy cercano a la psicóloga, que era una mujer, digamos, también muy, la Cordelia, que era una mujer, digamos, que en el fondo los odiaba porque odiaba sus privilegios. Digamos que eran unas personas privilegiadas, digamos, por vivir en esas circunstancias. Ella tenía como 4 másteres, 5 doctorados, ¿verdad? Una cosa así. Y claro, pero es tenía un muy buena la resentimiento. parte de la psicóloga, porque la psicóloga, cuando ellos, porque ellos siempre fijan que son tontos, y después como que sienten que los papás están resentidos con ellos porque siempre, nunca demostraron inteligencia, y ellos habían toda la vida ocultado su inteligencia, y un día como que la sacan a relucir como para los 15 años, y queda la escoba, y parte de la reacción a que ellos demostraron inteligencia y entendimiento fue llevar a esa psicóloga para que me diera qué tan inteligente era en realidad. Y Sí, ella, claro, le se me hace olvidó los... mencionar eso. Se me olvidó Claro. mencionar que no solamente era una cuestión de apariencia, sino que su conducta era muy destructiva, digamos, rompían todo, y hacían tonterías, balbuceaban, no sabían hablar. Pero entre ellos, al momento que se quedaban solos en esta mansión enorme, habían una tremenda biblioteca, se sumergían en los libros, habían aprendido muchísimas cosas, leían, digamos, leían días completos y eran juntos, por eso la imagen de De la la cabeza. Siempre que están unidas las son dos cabezas. cabezas juntas. Cuando unían sus cabezas, se formaba una tercera entidad, porque cada uno por separado podía ser algo Pero ahí inteligente, también pero sale, se repite eso. cuando se juntaban sus cabezas, se volvían súper inteligentes, o sea, geniales.
Y así, digamos, en esa posición podían pensar, digamos, como una mente superior. Entonces, eh, claro, en principio las familias pensaban que eran unos idiotas y ellos pensaban a su vez como gente muy inteligente y sin ninguna malicia de que las familias esperaban esa conducta de idiotas respecto de ellos y que así la familia era feliz, digamos, y todos eran felices porque todos vivían en esa mansión, todos los que los mantenían y limpiaban sus basuras, sus cosas, vivían, digamos, de que ellos se comportaran así, entonces tenían ellos que era lo razonable. Pero después, cuando escucharon a Cordelia, digamos, hablar de que estos eran unos idiotas incorregibles, se dieron cuenta que eso era malo y cambiaron su conducta para molestia de la propia Cordelia y también para incomodidad de sus padres, que después se encuentran con este pastel de que no eran idiotas, sino que de repente pasaron a ser genios y después pasaron a ser personas normales, digamos. O sea, Es que los lo que padres... pasa ahí es que Cordelia los separa, porque ellos le explican que cuando están juntos son geniales, pero Cordelia Mm. tenía como ese pensamiento como pequeño burgués, o sea, de la clase media, que cada uno tiene que rascarse con sus propias uñas. Y ese era como, Sí. y ese era Oye, oye, que como es verdad, que ese es un pensamiento pequeño burgués, qué buena definición, sí, es verdad, sí. ¿cachai? Es una Entonces, por eso, estupidez, yo no entiendo por qué la gente piensa que solo son mejores, weón. Pero bueno, claro, y ellos tenían, y él explicaba, nosotros juntos somos un genio, separados seguimos siendo sí, tontos. Y ella no sí. los dejaba hacer las pruebas juntos, po, ¿cachai? Entonces, pero, y a partir de que por Cordelia se tienen que separar, es que después Wilbur después toma como, ¿cómo se llama? Como directriz tratar de unir a la gente, el nunca más solo, y por eso después ya hace la weá de las nuevas, las neofamilias, po, con los Qué buena Hay esa una apellidos. weá de la diferencia. neofamilia, weón. Sí, hay que hacer una observación ahí, que en ese momento en que se separan, los hermanos siguen caminos separados porque había una diferencia entre ellos, que Wilbur sí No me escribiste esa historia. podía hablar, o sea, se podía dar a entender, mientras que su hermana no, La hermana no sabía solamente leer. Pero no le sabía escribe, pues, leer. ¿no? Lo escribe, le manda un Wilbur mensaje. leía y escribía, y cuando leía los Mm, libros, Wilbur los leía, y ella los comprendía. sí. Pero ella nunca supo aprender ni siquiera aprendió a leer. Entonces, por eso Mm. siempre fue tratada como un monstruo, así. ¿Cómo, O Y sea, qué pasa después cuando, cómo ella le fue a un llega, hospital. O sea, cómo Wilbur le llega, va a un colegio y después va a la qué le manda el universidad. mensaje? ¿Qué le manda el sí, mensaje después de la hermana al Wilbur? ¿Qué le hace llegar El, el... el abogado, llega el Ah, abogado, po. cuando, El sí, abogado aparece. sí. ya. Es Pero que ahí se separan las vidas de los hermanos y siguen con caminos muy distintos. Ella la tratan como una enferma, digamos, la A ella la hospitalizan y mandan todo, a y él, Marte, ¿o no? A Marte la no, mandan no, no, al después final. va, Acuérdate que después llega va a a un acuerdo con Marte, los chinos. con Fu Llega a Manchu, un acuerdo con los chinos, ¿te acuerdas? Con Fu con Fu Manchu. Manchu. Fu Manchu. Es muy Ya, pero no nos chistoso esa adelantemos de weá. eso. El Qué chino se genial llama esa Fu parte. Manchu. El chino Oye, miniatura. claro, pero él se titula de medicina en Harvard y es un tipo que le va bastante bien. Abre su propio, va a abrir Y un hospital. sí, y de ahí no me acuerdo muy bien cómo empieza su carrera política, pero me parece que No, la lo que inevitable, pasa dado... es que ¿cuánto se llama? Le va bien, entra a Harvard, pero termina como último de su promoción. O sea, era inteligente, pero no era tan inteligente. Y entre medio tiene el problema de que se reencuentra con Elisa. Y cuando se encuentra con Mm. Elisa, entran como en una relación incestuosa, orgiástica, y secuestran a su mamá, secuestran al abogado, y están como en Lo una que pasa orgía es de que entra en 5 días. una especie de furor. Lo que pasa es que sí, entran en una especie de furor. A todo esto, durante el periodo que eran niños y que estaban con sus cabezas juntas, tuvieron unas o algunas ideas geniales respecto de qué hacer en el futuro con la humanidad, cosas como esas. Sí, habían hecho un Cuestión que es manuscrito. importante. Habían, Y esos manuscritos quedaron en la mansión y son importantes por el curso, digamos, de los hechos y la relación que tiene con Fumanchu después. claro. Eh, el tema es que él inicia por lo que recuerdo, no me acuerdo muy bien, inicia una carrera política No, no, es que el cuando tema, se... no, el tema es que él se hace adicto a una droga, a unas pastillas. Sí, Y como se hace adicto a las pastillas, se empieza a meter en la política, porque el empieza como a dar como Trivensol, discursos de buen hombre, así, sí, y eso le da, se convierte en senador. el Y deja, El Trivensol comportamil. Se llama. claro, se hace Lo que adicto pasa a es que él esa, que es un tenía, sí, ansiolítico.
tenía unas tendencias misántropas y con esas pastillas se ponía una buena Era buena persona, onda. comunicativo, No, no, buena no, lo que pasa onda. es que el encuentro con Elisa es un encuentro orgiástico y cuando secuestra al resto de la familia y después Elisa se va, pues, se separan para siempre, ya no se vuelven a ver y Elisa se va a Machu Picchu, a unas mansiones que vendían en Machu Picchu, porque Elisa había demandado a la familia y había recuperado parte de la fortuna. ¿Cachai? Y Sí. después más Ah, bueno, adelante hay que, la esposa de Wilbur también se va a Machu Picchu, como que todos iban para Ah, allá. Era como, todos los ricos se iban a Machu Picchu porque era Machu un Picchu, refugio, las montañas de digamos, oro. sí, era un refugio. ¿Dónde está esa A ver, parte? es que no, mira, yo lo recorté, sí, me gustó mucho esa parte. Porque mira. Ya, se formaron reinos educados, esto ya cuando está empezando la decadencia, se formaron reinos educados y tonterías así, se organizaron ejércitos y se construyeron fuertes. Pero hubo poca gente que los admirara, las familias ya tenían bastante con el mal tiempo y la mala gravedad, porque hay un problema con la gravedad. sí, Y en también. medio de todo esto, una noche de mala gravedad, se desmoronaron los cimientos de Machu Picchu. Los condominios, las boutiques, los bancos, los ladrillos de oro, las joyas, las colecciones de arte precolombino, el teatro de la ópera, las iglesias, todo robó por las laderas de los Andes y se precipitó al mar. Lloré. Entonces, esta es una weá de que él siempre los párrafos los termina con un jijo, ¿cachai? Que es como un chiste repetido. Todo es jijo, jijo, jejo. Incluyendo el prólogo también lo hace. Claro, y él dice, y en un momento incluso promete borrar todos los jijos si le alcanza la vida para editar el libro, el manuscrito. Pero no le alcanza, pues entonces lo jijoquea. Pero este capítulo, en vez de jijó, dice lloré. Así como, es como ese poema de Parra del hombre imaginario, que todo es imaginario, pues el hombre imaginario se levanta a su casa imaginaria, sale a la aldea imaginaria, y hay un momento que el buen dice, y siente su dolor, y el dolor no es imaginario. Entonces, este es el único capítulo que no termina con un jijó, termina con un lloré. ¿Sí? Es bonito, está. ¿Sí? Sí. Entonces, Bueno, pero la cuestión es que, claro, ella fue apartada de la vida familiar, a él le iba muy bien y de hecho llega a ser un personaje importante y de repente aparece y irrumpe con un abogado a la casa, a la mansión de los Rockefeller Swain, reclamando sus derechos. Entonces ahí eh, se produce, digamos, el contacto con su hermana y se produce toda esta escena, digamos, de locura, porque de repente se encerraron en la mansión, destruyeron todo, fue una cosa, digamos, en la cual, me acuerdo, secuestraron a la mamá, todo, digamos, al pasó un montón de abogado cosas. también, El al abogado personal parece, igual pensaba lo que, amarran. al abogado se le ocurrió que el termostato era el que estaba causando una perturbación, y lo destruye, y efectivamente, no sé, ahí parece que sí, efectivamente ahí dio con una clave para poder sacar a su cliente de ahí. Él después, obviamente, llegaron a un acuerdo. Estaba solamente la mamá viva, por lo que me acuerdo, en ese momento. La cuestión es que ella efectivamente después se va a Machu Picchu con la parte de la fortuna que obtiene la familia, que era cuantiosa, y él llega a ser presidente de los Estados Unidos. Y ahí, siguiendo con su campaña del Nunca Más Solo, inventa lo de las familias ampliadas, que es como, creo que fue una de las pocas cosas que alcanzó a hacer como presidente, que es que a las personas se le iba a dar un segundo apellido de una piedra, de un color, un animal, ¿te acuerdas? A ver si Sí, o tenemos sea, puede la... ser, hay ardillas, narciso, la esposa cuica queda con un apellido muy cacahuate, parece que se llama, los Ah, cacahuates. ¿verdad? Una cosa así. Sí, la Entonces, señora y queda muy enojada. La esposa se divorcia porque no le gusta el apellido que le toca. Claro. sí, sí. Entonces, ponte la Vera Ardilla Zapa, que era su amiga, la que tenía los esclavos en Nueva York, ella, ¿cuánto se llama? Era ardilla, pues. Entonces, todo lo de una ciudad. Y era interesante porque después como que hacían como un seguimiento porque se suponía que era al azar, pero no era tan al azar. Entonces, ponte, Claro. todos los narcisos Había zonas en que abundaban, sí. eran todos de Indianápolis, la mayoría de Indianápolis. O todos los cacahuates, los que habían de su esposa, eran todos gente así de baja estofa, así como sin ningún talento. Así como el más talentoso era alguien que sabía patinar sobre el hielo. Esa es ¿Cachai? una de las ideas que habían tenido ellos cuando niños y él le quiso implementar durante su presidencia en los Estados Unidos. Una de las ideas que tuvo con su hermana, quiero decir. Y eh,
Y claro, se van juntando miles de personas. Se supone que cada familia ampliada significa que tú tienes que hacerte cargo de tus hermanos, porque van a ser tus hermanos, digamos, y que si se comete algún tipo de delito, te van a juzgar dentro de la misma familia, y así, digamos. Así, esa era la idea de este concepto y que prendió, porque por lo que se ve, se tomó muy bien, hubo gente que se empezaron a agrupar como clanes, como familias, digamos, todos los narcisos, por ejemplo, de Indianápolis se empezaron a juntar en la ciudad y se aclanaron. Entonces fue tal vez una de las pocas cosas que alcanzó a hacer, porque de ahí vino la crisis de de la la gravedad. peste y la gravedad. Las dos cosas vinieron más o menos juntas. Y ahí entra el factor chino. Ahí el factor chino. De repente él, como presidente, no me acuerdo bien, pero estaba en su despacho y encuentra un enano chino que no era tan grande, pero no era tan chico, era una cosa así, digamos, yo supongo que estaba sentado en una repisa, supongo que tiene que haber sido como unos 30 centímetros, una cosa así, ¿cierto? Mm. Y pide hablar con él, habla con él. ¿Te acuerdas que lo convence para, no me acuerdo muy bien cómo lo hace, pero lo convence para volver a la antigua mansión porque Querían ver el él manuscrito, po. le decía que venía de parte de su hermana, ¿cierto? Sí, Y que su hermana que ella tenía hablaba con su hermana en Machu Picchu. y que su hermana necesitaba que él le mostrara el lugar donde estaban las notas que ellos habían hecho cuando niños, que era muy importante porque ella había obtener, no me acuerdo qué cosa, digamos, a cambio No, de esas lo que notas. pasa es que si le hacía el favor a los chinos le iban a llevar a ella a Marte, Ah, ahí porque, está, ahí porque, aparece Marte, sí. porque ella había prometido que como ella quería estar lo más lejos posible de su hermano. Entonces ya se iba a Machu Picchu, pero ella quería llegar hasta Marte. Y con eso Y por arregla, qué quería irse tan lejos su hermano? ¿Por qué? Esa parte porque no se lo me perdió. odiaba, pues, porque cuando se separan, Wilbur le promete que va a volver por ella. Y él después, como entra a estudiar medicina, o sea, entra al colegio, empieza a tener una vida normal, se olvida de ella, pero ella no lo olvida a él. Es muy No. triste esa historia. Y Sí, ella sí, va sí, sí, juntando, sé que la y ella historia va de la hermana es juntando súper triste. resentimiento, po. Mm. Y después cuando se vuelven a encontrar y tienen la orgía, y después se vuelven a separar, y es como para siempre, ella como que quiere alejarse lo más posible de Wilbur, po, ¿cachai? Y como había viaje al espacio, ella se propone llegar a Marte. Entonces no. Y es muy triste esa parte porque al Wilbur le llegan como los dos mensajes como el mismo día. Entonces, Sí, sí, sí me acuerdo. Sí, como le habían hecho el favor a los chinos, ella escribe, por fin me voy a Marte, así cumplo mis sueños, estoy muy feliz. Y como era más lento ese correo, tenía una semana de retraso esa carta. Y el otro mensaje era de Fu Manchu, que decía que hoy su hermana murió en una luz de piedra así, ni siquiera piedras preciosas, como de piedras comunes en Marte. Así como, a ver si lo encuentro esa. También es linda esa parte en que la hermana le manda un mensaje en helicóptero, ¿te Le acuerdas? grita desde un helicóptero. Sí, ¿Qué le sí. dice? Se me olvidó. O sea, no me acuerdo. Dice, aquí está, se lo leo. Ya, Dice, porque está ella en helicóptero y él estaba en el parque solo. ¿Te acuerdas que lo fueron a buscar a la recepción? Después lo llevaron atrás de un parque en Washington. Y arriba estaba el helicóptero. Dice, pensé que me dispararía o que me arrojaría una bolsa de excrementos, pero había viajado desde Perú para recitarme medio soneto de Shakespeare. Escucha, dijo, escucha, repitió, escucha, volvió a repetir. Entre tanto, la bengala se extinguía en las cercanías, su paracaídas se había enredado en la copa del árbol. He aquí lo que Elisa me dijo a mí y al vecindario. ¿Cómo elogiarte con modestia cuando eres de mí la mejor parte? ¿Qué ganancia ha de darme mi alabanza? ¿No me elogio a mí mismo si te elogio? Aún así, vivamos divididos y veo de nuestro amor el nombre de uno. Con tal división yo pueda darte todo aquello que solo tú mereces. Y después se alejó el helicóptero. Y El aquí helicóptero aparece, se y aquí, dejó. Sí, sí. sí, sí. Y Sí. oye, después, es bonita, bonita la declaración Es de una amor. historia de amor entre ellos. Sí, sí, una cosa Y así. entonces, claro, él Pero, después ya ahí se separan, se abre su hospital, se hace adicto a las pastillas, ¿cachai? Y o sea, conoce a, no le queda otra, pues, no le queda otra, conoce a Fu Manchu. tiene que Ah, hacerlo claro, nomás, acá está la pues. nota, dice.
3 semanas más tarde, en la mañana en que cumplía 50 años, bajé al caserío montado en Estrella Dorada para recoger la correspondencia. Había una nota de Lisa, decía simplemente, feliz cumpleaños para ambos, mañana me voy a Marte. El mensaje había sido enviado hacía 2 semanas, según el matasellos de correo. También encontré noticias más recientes. Lamento informarle que su hermana falleció en Marte a causa de una luz. Firmaba Fumanchu. Entonces, como que no... ¿Cuánto se llama? Ese es como el... Pese a que él estaba como ya mucho tiempo separado de Lisa, ahí como que realmente con la muerte, ¿cuánto se llama? Se separa definitivamente. Y ahí Es la como que única, empieza... es la Y ahí única forma de empieza... separarse. Este, pero el libro como que... yo no llegué al final, pero como que incita que después tienen contacto con los muertos. Entonces no sé si al final vuelve a contactarse con Elisa. Pero empiezan a hablar como de la, ¿cómo se llama? Del sueño de los gansos, de que estar muerto era como, era algo sumamente aburrido, pero algo con lo que tú te podías comunicar. No sé si eso pasa al final. No me acuerdo bien. Yo me lo leí y lo terminé, pero no. Que al final termina con la muerte del protagonista, pero no me acuerdo eso. No me acuerdo de esa parte. Joel, ¿te Pero, acordás tú, no? Joel, No, lo estoy repasando acá, pero no vuelve a es que la, no de la recuerdo muerte. que haya tenido una comunicación así como No, después de la vida. ¿Ya? no. Es simplemente el final de la vida del protagonista nomás, solo, tratando de cumplir su utopía de que nadie más esté solo. Pero bueno. No, no se me encuentra con ella. Hablan de que efectivamente de los últimos días de Wilbur Swain. Y entre medio, bueno, viene primero el problema de la gravedad, porque los chinos empiezan a manipular la gravedad, porque los chinos van a ver no solo a Wilbur, van a ver una viuda de un físico, y el físico había hecho experimentos con la gravedad. Entonces, como que Sí. le entregan los secretos, y pasa eso, y el día siguiente ya empieza a haber alteraciones en la gravedad, en la Tierra. Entonces, viene la decadencia producto de eso, porque los edificios se vienen abajo, los puentes se vienen abajo, la gente empieza a morir, y después llega la peste. Entonces, en ese tiempo de decadencia, surge una nueva religión, que es la iglesia del Jesucristo secuestrado. ¿Cachai? ¡Oh! Era muy buena. Sí, oye, según que le gusta Era- inventar religiones a Kurt Vonnegut, weón, tiene un rollo con las Entonces, religiones. era como que había un folleto donde salía Jesucristo, pero Y la como sirena de Titán amarrado en igual, una ¿no? silla. ¿Cachai? A ver, Sí. ¿cómo es? En la Sirena de Titán está la iglesia del Dios absolutamente indiferente. Claro, Es- dice, en la parte superior había un primitivo cuadro de Jesús de pie, con el cuerpo de frente y la cabeza de perfil como la sota de la baraja. Estaba amordazado y esposado. En un tobillo tenía un grillete unido con una cadena a un anillo fijo en el suelo. Del párpado inferior de su ojo colgaba una lágrima perfecta. Bajo ilustración, El ya, entonces, Sí, Jesucristo po. O secuestrado, sea, po, weón. Jesucristo volvió, pero justo cuando llegó pero no fue se Pero está, no, secuestrado. lo que pasa es que Jesucristo está entre nosotros, pero está secuestrado, po, Está weón. secuestrado por las Esa, fuerzas del mal. esa, esa es la weá. Sí, es muy bueno, weón. Es ¿Y qué muy debemos buena. hacer? Debemos Lo que abandonar pasa es todo lo que que estemos haciendo y emplear en su búsqueda todas las horas de nuestra vigilia. Si no lo hacemos, Dios hará uso de su opción. ¿Cuál es la opción de sí. Dios? Puede destruir a la humanidad en el momento que les plazca. Hijo. Entonces, por eso había una secta que estaban todo el rato mirando para todos lados por si parecía Sí, Jesús. es verdad. Y andan Pues si mirando para todos encontraban a lados Jesucristo, a ver si está Jesús andaban por ahí. buscando. Es como parte del dogma, de ellos están mirando para todos lados. Buscando a Jesús. Y puede estar en cualquier lado, si eso es lo más Porque chistoso de todo. lado si no sabe dónde está secuestrado, pero Claro. así como Sí. No, muy esa bueno. imagen de Jesús muy buena, oh, Jesús. Sí, lo ¿Y bueno qué es más? que los gringos son muy milenaristas y piensan, hay muchas religiones, digamos, muchas iglesias allá que piensan en que Jesús va a volver en cualquier momento. Eso lo sabemos, digamos. Y entonces, claro, eso tiene mucho Ya, sentido para un ya gringo había vuelto. promedio. Ya había vuelto, lo que pasa es que lo secuestraron, entonces, Secuestrado por las fuerzas del mal. no, no. Apenas Muy volvió, buena, lo secuestraron. Qué muy chistoso. buena, muy buena. Bueno, la cuestión es que pasa con el chino es que él estaba en su casa, de repente aparece un chino del tamaño de un pulgar y efectivamente le dice que había ido a Machu Picchu por algunas investigaciones respecto a que estaban haciendo allá, digamos, y que se había encontrado con la hermana y que ella le dijo que no, que para qué andaban buscando cosas de los incas si en realidad ella tenía un secreto mejor, nomás que tenía que hablar con su hermano, pero que quería a cambio
que la llevaron a Marte. Y ahí, digamos, el Fu Manchu se parece. Fu Manchu por lo demás le da lo mismo que sea el presidente de los Estados Unidos, es como que lo trata como un idiota igual, digamos. Y de hecho es muy divertido que siempre lo trata como idiota y el presidente no se defiende para nada, o sea, efectivamente. eh, y ahí está la clave, se supone, no lo dicen, no lo explicitan, pero de que lo que encontró el chino en definitiva en esa nota era la clave del fenómeno gravitatorio, que después lo usan como arma contra los propios gringos. Y en el fondo la peste verde, la muerte verde, no era un arma, sino que eran los propios chinos que a una escala tan diminuta que enfermaban, digamos, cuando tú los aspirabas, te podían enfermar, ¿cachai? Pero no era un arma, sino que simplemente su número enfermaba a la gente. ¿Cachai? Y, ¿a dónde está? Claro, aún hoy no sé si este espantoso cataclismo gravitatorio fue algo natural o si fue un experimento de los chinos. En aquel momento pensaba que había una conexión entre el cataclismo y el hecho de que Fu Manchu hubiera fotografiado el ensayo sobre la gravedad que habíamos escrito Elise y yo. Sí, y saturado hasta las orejas de Trivenzo con Portamil, saqué todos nuestros papeles del mausoleo. Sí. Entonces, Y no, así termina el... lo que sí no tiene como un clímax el libro, porque como nos está contando la historia en varios momentos del tiempo, que es como típico de Vonnegut, de repente ya como que ya murió la hermana, él va a celebrar su cumpleaños 101, Wilbur, ahí con sus nietas, la amante de la nieta y su, ¿cómo se llama? Ver Ardilla, Ardilla 5 Zapa. Pero, y después está la parte del helicóptero, que lo iban a buscar en un helicóptero, el capitán, ¿te acordáis? Porque Sí, lo que él, pasa es que colapsa, el Estados Unidos colapsa por el sí, tema de la peste, por el tema de los cataclismos gravitatorios, colapsa, digamos, y se fractura, cuestión que muchos han visto y que creo que algún día efectivamente va a ocurrir, en una multitud de estados feudales y, digamos, él tiene que huir del lugar, digamos, porque tampoco era vivible ahí. Y justo su piloto, el piloto de ese helicóptero era un Narciso, era un pariente de él, porque él era, el apellido recién adquirido era Narciso. Lo llevan precisamente a ese pueblo de Indianápolis donde estaba la Ah, Narciso, ¿te acuerdas? sí. Y él le dice que quiere que lo lleven con el rey de Michigan, porque toda la zona de Michigan se había independizado en un gran reino, ¿te acuerdas? El rey de Michigan quería verlo y él le pidió a su piloto que lo llevara para allá y que después se quedara que Con su, volviera a su pueblo, a su familia. Sí. a su gran familia, digamos, que estaba en Ah, Indianápolis. ¿Cachai? mm. Y es interesante ese momento porque tiene que ir al reino de Michigan a firmar el acta de independencia de Michigan, no de rendición, no me acuerdo qué cosa, ¿de acuerdo? Ujú. Tiene que ir sí, pues a... tiene que juntarse con los reyes, pero como hacer actos de obediencia, porque él era el último presidente de Estados Unidos. Entonces como que le exigen, lo llaman a presentarse, pero igual no lo tratan muy bien, así como lo dejan esperando, así como, y ellos hablan como con tonos napoleónicos, porque está el rey de Michigan y hay otro weón más, no me acuerdo cómo se llama, Hay duques y hay otras otro figuras así como duque, sí. medievales. Claro, se vuelve a la, ¿cómo se llama? Al medievo. Po. Pero lo que sí, el rey de Michigan, él lo ve y lo reconoce de inmediato. Esa parte es súper cuática. Porque ellos cuando eran chicos, en la mansión, habían estado bajo el cuidado de un doctor, el doctor Sí, Mott. Stuart Rowling Mott. Y el rey de Michigan era Mott, ¿cachai? Porque era un doctor que Era como el que nunca nieto. le había prestado demasiada atención, pero al final Sí, era el nieto. se lo encuentran, ¿cachai? Pero hasta ahí llegué yo, no caché más. Ah, Sí, sí. Sí, y llega el rey de Michigan, una persona muy civilizada por lo demás, se ponen a conversar. Todo. Y estaba esperándolo y le hizo firmar el acta ¿cómo se llama? De independencia del reino de Michigan, que reconocía a Estados Unidos que no tenía ningún derecho sobre ese territorio. ¿Te acuerdas de eso? dice, el rey No, estaba no, no, sentado ante la mesa de los mapas y leía ostentosamente un libro que resultó ser la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. sí, tú sí, ¿Sí? sí. Ah, Sí, le gustaba mucho la historia del rey de Michigan. También es interesante, sí. Los escribas anotaban todo, se está haciendo historia. Porque cuando llegó él, ahí estaban escribiendo todo, digamos, lo que estaba pasando. Alzó el lomo del libro para que yo pudiera leerlo. Tucídides dijo. Ajá, dije. Lo único que leo es historia, dijo.
eso es sabio en un hombre de su posición, majestad, respondí. Los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla, dijo. Los escribas escribían. No, Sí, dije, si nuestros descendientes no estudian concienzudamente nuestros tiempos, descubrirán que de nuevo han agotado los combustibles fósiles del planeta, que de nuevo han muerto por millones de gripe y muerte verde, que los aerosoles del desodorante para las axilas han vuelto a amarillar el cielo, que de nuevo han elegido un presidente senil de 2 metros de altura y que de nuevo son inferiores en lo intelectual y lo espiritual a los diminutos chinos. No compartió mi risa. Me dirigí a sus, ¿sí? Me, Está me bien. dirigí a sus escribas hablando por encima de la cabeza del rey, porque él medía 2 metros. Dije. La historia es una lista de sorpresas, dije. Solo puedo prepararnos para ser sorprendidos de nuevo. Escriban no, eso, por favor. por favor, sí. Y es Solo bonito puedo decir. porque el tema, ponte, los temas están ahí, pues sí, es una novela apocalíptica, pero está pensando en nosotros. Pues, entonces dice, por ejemplo, la reserva de combustible están bajando. Sí, Pues. O sí. sea, hay una pandemia en Hay una, curso. El hay una cielo, lectura bueno, el cielo correcta todavía no del se ha puesto libro. amarillo, por suerte, pues, pero no. Pero Y, somos más tontos que los diminutos chinos. bueno, y en realidad sí, pues dice tiene un presidente, un viejo chocho de 2 metros, y por ejemplo en Estados Unidos después está Trump, y Trump es un tipo muy alto, mide como 1,95 m, un presidente tonto de casi Sí, dos pero yo metros. diría que Biden efectivamente está, bueno, Va por las tú mismas, un conoces, presidente. Y también estamos es alto hablando Biden, creo que es Y un siempre metro van a 90. elegir lo mismo. Van a seguir eligiendo lo mismo. Mira ese jugo ahí, pura vitamina, en el corazón de... maravillosos modales. Ay, Oh, yo, maravillosos, ¿hiciste maravillosos. ejercicio o no? ¿No? Bueno, ya pues, ¿qué pasó? Está- El autizador, pensé que era un autizador, que era un comercial ahí del Boss. No, pues, es que el tema ese que no, yo no detecté un clímax en alguna parte. O sea, a mí lo que más me pegó fue cuando muere Lisa, porque eso como que él ya trata como de hacer una vía política en que beneficia a la gente. Y él antes estaba haciendo una vida política simplemente porque estaba drogado y ni siquiera dice que no recuerda cómo llegó a ser presidente de Estados Unidos. ¿Cachai? Pero ya cuando muere Lisa, él trata como de darle un sentido a su vida a través de las neofamilias. Pero Sí, no. es el momento en que se produce un quiebre. Obviamente el libro se trata de un par de hermanos y obviamente cuando muere uno de ellos, y además que, digamos, se produce, digamos, un fenómeno, el momento, digamos, más importante, yo diría. Es que, Y lo que pasa después, obviamente, es consecuencia de eso, y además, si uno lo tiene presente como una autobiografía que escribió precisamente para recordar a su hermana, Kurt, obviamente es el momento para él, pues, seguramente más relevante. es que no, hay algo que es como sustancial ahí, que de repente nos alejamos de la gente, pero no la sentimos que las perdimos. O sea, solo cuando mueren, ahí realmente llega Tomar la, conciencia. la toma de conciencia, po. Así como de realmente las personas se fueron. Y ahí es cuando uno recién tiene la oportunidad de cambiar. Así, ni siquiera cuando las personas, porque todo el libro se aleja de la hermana con la que se habían criado, no sé, hasta los 15 años y lo olvida casi de inmediato. Así por la vida del mundo le permite olvidarlo. ¿Cachai? Que cuando Sí, entra al colegio, por la universidad, Claro, entonces, que no sé si la olvida o que es casi lo mismo quizás, pero para mí como sutil la diferencia es la, como que la posterga, la deja de lado, es que es como una postergación, porque claro, él está ocupado. Si está en mm, el colegio, después está estudiando medicina, si no. o sea, la menosprecia, más que olvidarla, como que la pasa a segundo plano, y siendo que nunca debería haber sido así, y eso es como el gran mm, arrepentimiento de él, que al estilo Vonnegut, tú lo notáis durante todo el libro, el pesar, pero es un pesar muy, entre comillas, plano. ¿Cachai? Como plano, es como todo el rato te está hablando en una misma nota, pero esa nota es tan constante que tú te das cuenta que es de un pesar absoluto, ¿cachai? A la larga. Está muy bien repartido el sufrimiento a través del libro. Entonces tú te das cuenta que es una pérdida, que él se da cuenta que no valoró a su hermana como debiera haberlo hecho, y esa es la historia que le está relatando. En el fondo, y está relatando cómo él trata de redimirse de eso al final. ¿Cachai? Pero Hay bueno, sí, un, hay un paralelo con esto que el mismo que hay en Sirenas de Titán, po, que él cuando llega a Titán
el protagonista inmediatamente se aleja de ella y la ve como ocasionalmente, una vez al mes o 2 veces al mes. Cuando ella ponía como una bandera, él la iba a visitar. Y cuando se demora mucho en darse tiempo que está enamorado de ella. Sí, Siempre juega un poco con esas postergaciones, así con el no, Sí, es no que estar hay con la distancias persona. sí, hay distancia y distancia, porque en la misma Sirena de Titán, por ejemplo, el hijo se vuelve un salvaje, ¿te acuerdas? Y de El repente aparece un Cronos. día de lejos y grita, digamos, gracias por darme la vida, y después se vuelve a alejar. Él se alejó para crecer, para ser una persona distinta. En cambio aquí, efectivamente, el protagonista Wilbur se avergüenza un poco de su hermana, me parece. pero En eso es un poco, asimila un poco la forma de ver el mundo de su mamá. Y por eso, efectivamente, después hay un sentimiento de culpa. o sea, Si hubiera claro, sido de otra forma, hay él se una, aleja de su hermana, su hermana no lo quiso, no quiso eso, digamos. Y él no, cuando ya era adulto no quiso corregirlo él posterga a la hermana, si eso está claro, pero esa es la historia de amor de ahí, igual que la Sirena de Titán, esa es la otra historia de amor que no se dan cuenta nunca de, de las personas, del valor, hay cierta forma, hay un extrañamiento con el otro, Mm. ¿cachai? Que uno de los personajes hace como que activamente lo hace hacia la otra persona que lo extraña, lo aparta, ¿cachai? Y nunca, y después hay cuando esa otra persona ya no está, hay una toma de conciencia de que, puta, la weá, perdí el tiempo, ¿cachai? Perdí el tiempo. Acuérdate cuál es ¿cómo se llama esta? La frase final ¿de quién es del Malaquia, o no? Del Malaki, no, del Constant, ¿cuál es la El frase Machi final de, Constant. sí, no, sí, Bueno, del, que no, consta. Ah, no bueno, del Malaki, esa, cuando está hablando con Salo, con el sí, po, robot, y le dice, tardé tanto tiempo en darme Mm. cuenta que estaba enamorado de ella, ¿cuánto se llama? Que el objetivo de una vida humana, sin importar el que sea que la controle, es querer a las personas que están cerca y ser eso, querido o ser amado. Sí. sí, po. Eso no. Entonces, la misma cuestión pasa con la hermana, pues, puta, weón, cuando él se da cuenta de que la que quería era cuando le llega la carta de que está muerta y que está viva al mismo tiempo, esa paradoja de cartas que le llega, Es que esa eh, es una paradoja así que él le gusta plantear, pues no un chiste cruel, sino que dice que ella está viva y está muerta al mismo tiempo. Es sí, como el gato de, ¿cómo se llama? El gato de Schrödinger. Schrödinger. Claro, es una paradoja que no sabe lidiar porque en el fondo no es que esté viva de viva, sino que sigue viva en su memoria. claro. Entonces no sabe cómo alguien vive y ya no puede contactarlo. Entonces, porque se puede como un poco recordar los gestos, las palabras de las personas y tú podís tenerla ahí Es presente. importante esa cuestión porque mientras la hermana está viva, él la posterga, total está viva, puedo hablar cualquier día con ella, ¿cachai? Pero y ese día nunca llega. Y al final está muerta y ahí entiende que no puede hablar más con ella y sigue viva en su memoria la culpa de tener que llamarla. O sea, para él siempre va a haber un día más para llamarla, pero ese día nunca va a llegar, porque ya no puedo hablar con ella. Pero Bueno, eso igual, pero hay un giro eh, retorcido ahí que es necesario aclarar, ¿ah? Porque en realidad él trata de ayudar a su hermana ayudando a este Fu Manchu, y sucede que esa ayuda provoca después un caos, una destrucción, y de hecho la propia muerte de su hermana, ¿no? No sé si... No, no, eh, no, no es tanto, no es tan yo creo que claro, él parte por otro lado, para ayudar a su hermana porque sí, él seguía siendo su hermana y él se lo debe, pero no creo que sea como él se sienta culpable por haber hecho esa ayuda y que no, es haya que no se causado esa desarrolla cuestión. esa culpa, pero objetivamente eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, Porque los la chinos culpa, aprovecharon, ciertamente, pero la culpa más aprovecharon grande de él es el hecho del otro hecho, porque ¿por qué se va ella? Ella, acuérdate que ella se va por otra cuestión anterior a eso, pues. Entonces, esa es la culpa que él siempre anda cargando, porque ella se separa de él porque él la abandona, porque él no le da la importancia, ¿cachai? Y ella se enoja, y ella se va, ¿cachai? Porque la posterga. Y ese es el origen de la muerte de la hermana al final en Marte, porque la hermana no se va porque Fumanchu dijo que se le iba a llevar a Marte. La hermana se va a Marte porque antes el hermano le había hecho un desagravio muy grande, un agravio, perdón, un agravio muy, la había ofendido inmensamente, por eso se va. ¿Cachai? Y ahí esa es la culpa del protagonista, de que la aparta.
y él también nunca toma la conciencia de que en algún momento ella se podía morir, y él nunca piensa que se va a morir tan pronto tampoco, la hermana. Quizás, ¿entendido? ¿No? Si nosotros los seres humanos siempre pensamos, no, si vamos a tener más oportunidades, vamos a tener más oportunidades. No importa si van a pasar 10 años, van a pasar 20, da lo mismo, van a pasar 20 años, pero es mentira en el fondo eso. En el fondo no puede pasar ni un día y la otra persona va a estar muerta. ¿Cachai? Y eso es. Es interesante el hecho de que siempre nos acordamos de la historia de Bollman y su hermana muerta, después la de Sí. Philip K. Dick y su hermana muerta, y yo no sabía, pues, pero Vonnegut también tenía una hermana muerta. Sí. Así como se repite ese factor en los escritores. Sí. Es lo que hablamos nosotros, por lo menos. Pero Sí, lo sí. que hemos hablado, sí. Sí, oye, no hemos hablado de Bollman todavía, pero sí, Bollman siempre entre Pero nosotros nuestras ¿terminaste el conversaciones. libro, no? No lo he terminado. Ya. No lo he ¿Cuál? terminado. ¿Cuál estás leyendo? You Write and Rising Angels. Sí, You Write and Risen Angels. Sí, You Sí. Write and Risen Angels. Es muy Pero bueno ese. por ahí estamos bien. Oye, Sí. yo quería comentar que este año sale el libro de Michel Houellebecq, que él igual es como ciencia ficción, siempre él como que tira los libros 5 años después. Se lo tira el 2017 y 2022. Este 2022 también en 2027. Mm. Pero es fenómeno. Él o sea, fenómeno en Francia, O igual es sea, un fenómeno. Houellebecq es bueno, weón. Es muy bueno ese Así que escritor. Y, como este año los viene el libro ensayos de él Houellebecq, son yo creo que buenos. hay que tirar un par de libros de él, po, que están como. Plataforma. Podríamos, A mí me sí, gusta pues, mucho la ampliación del ¿Tú campo lo de has batalla, leído, Joel, o no? plataforma, las sí, las partículas partículas elementales. elementales, plataforma. Ya. Podríamos hablar uno de Las ellos, partículas de ciencia ficción, pues. O sí, sea, podríamos Sí, hay una premisa de ciencia ficción dentro de la novela. En el sí. gran esquema de la novela es ciencia ficción. Es Entonces desde el hay futuro. que. la ampliación Claro, del porque es campo de como. batalla también es como, no sé, ahí habría que era. ¿Y cuándo traduce Flammarion? Este libro está en francés ahora, o todavía. Sí, Yo no sé leer francés, se o puede sea, comprar sé ya en un poco. francés, pero creo que en agosto, en octubre recién sale en castellano. Yo me compré este, para que También también lo publicó en su momento Flammarion. estaba haciendo la previa, Alain Badiou, Nicolás. Elogio Alain del Badiou. amor, viste, qué lindo. ¿Y quién es Alain Badiou? Bien. Es yunta de mi compadre Del Sisek, Zizek, po. del Zizek, Sí, po. ¿viste? Es yunta No, de mi son los compadre mejores. Sisek. Sí. Pero no, yo creo que eso, y lo otro, que este libro igual me hizo acordar el Más que humano de Teodoro Sturgeon, porque ahí es como sale el niño tonto que en el fondo es un genio. Ah, ¿verdad? Se repite ese Es tema. Entonces, el Homo Gestalt, po, ¿no? el Homo Gestal. Entonces Sí, igual hay que, este año sí. viene el Más Hoy que humano Teodoro de Teodoro Sturgeon, Sturgeon. no hemos hablado mucho de Teodoro. Ay, Sí, sí, no, pues hay que sacar a sí, Teodoro por la chucha. Sturgeon Ay, del armario, Hay que desempolvar los libros de Sturgeon. desempolvarlo. Sí, sí. ¿Y cuál más? Los cristales soñadores me gustaría también. Bueno, El diseñador. Y vamos viendo, pues ahí. Pero la otra semana, ¿qué tipo es Kutu? ¿qué vamos a hablar la otra semana, buen público? ¿Cuál era? Se me olvidó. Ezequiel, ¿Tú lo notaste o tengo que inventarlo ahora? Lo puedo inventar ahora. no me acuerdo cuál era. Em, Déjame ver si está anotado por acá. Espérate, déjame ver. ya, sí, si tú tenías un cartoon. Capítulo Scott Kimber. Trueque mental, hasta no, crónica marcial, hasta ahí está anotado. Hasta trueque mental, que el de la semana pasada. El de la semana pasada. Es el Hasta ahí. último capítulo. El último capítulo de la primera temporada. Dilo La así. primera temporada. Y ahora ya la empezamos primera temporada. con Con, Bonnewood. con Bonego en No, segunda tenéis, ahí temporada. pensamos, pero ¿cuántos se llaman los? ¿Pero qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren público? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren Eh, que leamos? ¿Qué quieren? ¿Qué les no llama la sé, atención? pues. ¿Qué tenemos para la segunda temporada? ¿Qué se viene? ¿Ah? Julebeck, viene Julebeck, Hulebeck Podríamos, se viene. Se viene viene Sturgeon, Sturgeon. Se viene Mieville. podríamos, se si viene Se tiene, viene Sinamiel y tendríamos Mieville. se que, viene bueno, tenemos que Olaf hablar de Stapledon. Asimov. Asimov, yo sabía que iba a decir Asimov. Muy bien, se viene Asimov. Se viene Y está Stapledon. Stapledon. Sí, Sí, eso viene ya. y hay que ver quién más sale. ¿Y Pero quién viene no, por mi parte? Yo me gustaría leer, no sé qué estoy leyendo ahora, pero el eh, de Volma, po. El de Volma tiene que venir, po. sí, no, sí, ya, se viene Volman, lo voy a dejar ahí, en este capítulo grabado, se viene Volman. Yo No sé Ryan cuándo, Rising Angel. está complicado. Volman no es simple, pero está bien, Pero ese menos es en de ese ciencia libro. ficción, po. Ese es de Es que ciencia ficción. esa weá es delirante, es un delirio esa Sí. novela, pero sí, ya, sí. Y ahí vamos viendo, pues, ahí lo que sale, pero ahí Hay piensa mucho. para la otra semana, pues sí. Arthur Eso C. es Clarke también. Nunca hemos hablado de Arthur C. Clarke, es verdad. Por el eso. fin de la Grandes infancia. olvidados. El fin de la Una infancia vergüenza. puede ser, no es malo. El fin de la Sí, infancia. y la Úrsula K. Le Guin, porque nunca le hicieron la de la mano izquierda en la oscuridad.
La mano izquierda, ya, listo. Comentamos un Oye, cuento. sí, pero la mano izquierda tiene que ir, la mano izquierda tiene que ir. Creo que el otro día, no sé, a dónde lo estaban hablando en un programa. Lo bueno, así como que se las dan que saben más que uno, pero no, nosotros tenemos que dar Hay Podríamos hablar un del chico Labatut y varios más. Pues. Lava Ahí tú, yo creo que podríamos sacarlo. podríamos. ¿Cuál? El verdor terrible. Sí. ¿Mm? Ese yo no, que es como la novela de anagrama, po. Y hay un libro que es antiguo, sí, pero Mario Lebrero, que es un uruguayo, que se llama La Sí, Ciudad. sí, Y es hay igual varios como ciencia libreros. ficción latinoamericana. Sí, Hay que de verlo. hecho, así es. De hecho, Ya. No, así sí, es. no, Ya, va a estar muy buena esta temporada. está muy Sí, buena está esta súper temporada buena. de no, Ya, no, si muchachos. libros no se nos van a acabar, no, no hay problema. Recién Pero ya, empezando. oye, a todo esto vamos a tener que revisar estos últimos minutos porque ahí dijimos hartos autores que vamos a tener que anotar para cuando lo vamos. Tenemos que Pero está cumplir. grabado, Bueno, po, weón. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Por está eso grabado digo, todavía. hay que revisar los Ahí últimos estamos minutos. grabando. Ahí va. Ya cerremos. Ahí nos vemos la Ya. Ya. próxima Buenas semana con un noches. libro que aún Gracias, no Bienvenido a la debería. segunda temporada de Cocaine Bear nuevamente. Sí, llegamos a la segunda temporada. Adiós. Adiós. Adiós.